Hola a todos, tengo el gusto de saludarlos nuevamente para presentarles la clase número 5 del curso de entrenamiento funcional. En esta clase vamos a hablar acerca de temas como el entrenamiento, las variables de las cargas, de cómo influye el entrenamiento funcional y en el armado de la planificación. Desarrollar aún más las variables de las cargas de entrenamiento para analizar y comprender mejor cómo organizar y planificar una sesión de entrenamiento funcional. Para hablar de entrenamiento tenemos que saber el concepto de dinámica de esfuerzos, y estas son el conjunto de consideraciones a tener en cuenta a la hora de programar los métodos, medios y sistemas de entrenamiento. Algunos de estos factores son la técnica con la cual realizamos el ejercicio, el volumen del trabajo, el ritmo de ejecución, la intensidad o la velocidad en la cual realizamos el ejercicio. También tenemos que saber la relación entre el esfuerzo y el descanso. Al aplicar un estímulo, un ejercicio o una actividad, la capacidad de trabajo se va disminuyendo, por lo que habría que proporcionar un descanso para posteriormente aplicar un nuevo estímulo. Este nuevo estímulo se proporciona en el momento idóneo para producir la supercompensación, de modo que se va buscando una mayor capacidad de trabajo. Si se introduce el estímulo antes de tiempo de supercompensación, se considera menos mejora, así como puede caer en el sobreentrenamiento. El tiempo de recuperación es subjetivo, ya que depende de la persona, si está entrenado o no lo está. Y también depende de la capacidad física que se haya entrenado en la sesión anterior. Y lo que hablamos de la supercompensación y la carga es que si a un alumno le damos un sobreentrenamiento y no le estamos dando la pausa necesaria, el estímulo, o sea la supercompensación, quiere decir que el estímulo no se estaría adaptando y lo que está haciendo el cuerpo es cargándose de entrenamiento. Por eso tenemos que hablar, todo tiene que ver con todo, la carga de entrenamiento y el concepto de carga. Se define como la medida cuantitativa y cualitativa del estímulo desarrollado durante el entrenamiento que determina las adaptaciones por su conjunto y no por su aplicación aislada. Según Verkhoyanski, la carga es el trabajo muscular que implica en sí mismo el potencial de entrenamiento derivado del estado del deportista, que produce un efecto de entrenamiento que lleva un proceso de adaptación. La carga la podemos definir como el conjunto de ejercicios, de entrenamientos que estimulan al organismo generando una adaptación a estos estímulos. Esta adaptación se consigue con el descanso, como hablábamos anteriormente, que si no se produce la etapa de supercompensación, sino sobrecarga de entrenamiento. Cuando realizamos una planificación debemos plantearnos el objetivo de qué exigencias serán apropiadas para el entrenamiento. Según este autor, como nombrábamos Verkhoyanski, para elegir una óptima carga de trabajo habría que tener en cuenta una serie de puntos importantes. Estos son el contenido de la carga, el volumen de la carga y la organización de la carga. La carga de entrenamiento, en este cuadro tenemos que el contenido de la carga hace referencia al nivel de especificidad del entrenamiento y el potencial del entrenamiento. El volumen de la carga se refiere a la magnitud de la carga, la intensidad y la duración de la carga. Y por último, la organización de la carga, tenemos la distribución de la carga y la interconexión de la carga. Vamos a explicar la magnitud de la carga, y la carga representa el valor del trabajo realizado durante el entrenamiento o la competición, y su magnitud está determinada por las modificaciones causadas en el organismo. Lo que provoca en el organismo son adaptaciones biológico-funcionales y psíquicas mediante un sistema de ejercicios y métodos a través de los diferentes componentes de la carga. La magnitud de la carga se puede ver como el volumen, la intensidad y la densidad. Para el volumen decimos que es la medida cuantitativa relacionada con la cantidad en el entrenamiento,
de la carga de este, de diferente orientación funcional que se desarrolla en una sesión, ya sea un microciclo, un mesociclo o macrociclo. Estos son los objetivos a corto, mediano o largo plazo, que es la organización básica del entrenamiento para planificar, que lo vamos a hablar más adelante y vamos a explicar. Por otro lado, Pompa realiza una clasificación del tipo de volumen. Pueden encontrar el volumen relativo o el absoluto. El relativo se describe como la duración total del trabajo o tiempo dedicado al entrenamiento por un deportista o equipo durante una sesión. Ejemplo, la sesión del entrenamiento es de 6 a 7 con un volumen relativo de 1 hora de trabajo. El volumen absoluto es la cantidad real de trabajo realizada por cada deportista o persona individualmente. Si el deportista realiza 4 veces 10 minutos de carrera continua con 5 minutos de descanso dentro de 60 minutos, el volumen absoluto es de 4 por 10 por 40 minutos de tiempo real. Ahora, hablando de otra de las variables, la intensidad se entiende como el aspecto cualitativo de la carga ejecutada en un periodo determinado de tiempo. De este modo, a más trabajo realizado por unidad de tiempo, mayor será la intensidad. De acuerdo con Navarro, la intensidad de la carga de entrenamiento es el criterio que controla la potencia y la especificidad del estímulo sobre el organismo, o la medida del esfuerzo que comporta el trabajo desarrollado durante el entrenamiento. Según Pompa y Bellotti, discriminan la intensidad entre absoluta, relativa y media. La intensidad absoluta es la prestación en sí misma, sin referencia a la máxima marca personal, el valor cuantitativo del parámetro que mide el resultado, por ejemplo, saltar 1,90 m. La intensidad relativa es la referida al máximo del atleta, representando un porcentaje del máximo en un momento concreto. Saltar 1,90 m sobre 2 metros. Ese sería el 95%. La intensidad media refleja la demanda media a la que está expuesto el deportista en una sesión o ciclo de trabajo. Hay una fórmula que es la suma intensidad relativa menos el volumen parcial, es la suma de volúmenes, y sobre la suma de volúmenes parciales tenemos la relación en este cuadro entre la intensidad de la sesión y el tiempo de recupero. La intensidad regenerativa, menos de 12 horas. Intensidades bajas, entre 12 horas y 24 horas. Intensidades medias, entre 24 y 48 horas. Intensidad alta, entre 48 a 72 horas. Y para máxima intensidad de entrenamiento, la recuperación es más de 72 horas. Ahora bien, la densidad, como otro de las variables de la carga, es la relación entre el esfuerzo y el descanso en una unidad temporal entre aquellas en que se organiza el entrenamiento. La densidad es el tiempo de trabajo sobre el tiempo de descanso. Y acá tenemos que la adecuada densidad asegura la eficacia de la carga y previene la fatiga. La densidad depende de la duración e intensidad del estímulo, el estado del alumno, del deportista y su nivel de rendimiento, el objetivo que buscamos y las características específicas del entrenamiento. Por esto es que el descanso es fundamental y tiene como finalidad reducir el cansancio mediante pausas completas y lograr adaptaciones en el individuo. A intensidades más elevadas se deberán tener pausas de mayor duración. En este cuadro vemos que podemos definir la densidad relativa y absoluta. La relativa en la sesión se refiere a la relación entre el trabajo realizado individual, el volumen absoluto, y el volumen total de trabajo o duración de la sesión, el volumen relativo. La fórmula es el volumen absoluto por 100 dividido el volumen relativo. Y la densidad absoluta se refiere entre el trabajo realizado de forma efectiva con respecto al volumen absoluto de la sesión. El volumen absoluto menos las pausas por 100 dividido el volumen absoluto.
Ahora bien, vamos a hablar de la orientación de la carga, y esta consiste en que activa un conjunto de funciones y metabolismos siguiendo una jerarquía y orden específico, y esta depende de los músculos empleados, la duración, el tipo de esfuerzo neuromuscular y el tipo de metabolismo y las adaptaciones estructurales. La orientación de la carga es la tendencia del entrenamiento, que va a estar definida por la capacidad, cualidad o sistema funcional que quiero trabajar, por ejemplo, la fuerza o la resistencia. Podemos orientarlo a un solo sistema funcional o a varios sistemas. También depende del grado de especialización de la carga, y este viene dado por mayor o menor similitud del ejercicio con la manifestación propia del movimiento durante la competencia. Esto nos permite englobar los ejercicios en dos grupos: la preparación especial y la preparación general. La complejidad de la carga se refiere al grado de sofisticación de un ejercicio en el entrenamiento. La complejidad de una habilidad, la demanda de coordinación, puede ser una importante causa del aumento de la intensidad del entrenamiento. Una habilidad técnica compleja o elemento puede causar problemas de aprendizaje y, por lo tanto, una exigencia muscular extra, especialmente durante la fase cuando la coordinación neuromuscular es inferior a la requerida. Acá es donde el entrenador debe observar y realizar una autocrítica, plantearnos si es recomendable tal o cual ejercicio, si es muy difícil, si es muy complejo, y si va a tener aceptación a nivel grupal, si lo va a dar para todos o lo va a adaptar para las capacidades de todos los alumnos, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que un alumno se frustre o se lesione, mismo en el ámbito deportivo, que no estén preparados a este nivel de coordinación y de exigencia, y puede sufrir una lesión. Por último, la frecuencia de entrenamiento se refiere a los días por semana en que se entrena. La frecuencia óptima de entrenamiento son los números de sesiones por semana. Depende siempre de muchos factores como el volumen, la intensidad y la selección de los ejercicios. Ahora que vimos con profundidad las variables de la carga del entrenamiento y detalladamente lo explicamos, vamos a hablar de la planificación del entrenamiento, de lo que hay que tener en cuenta, pero primero vamos a definir que la planificación es el proceso por el cual se define la orientación del entrenamiento a largo o corto plazo. Dentro de la planificación encontramos el concepto de periodización, que es una fase del proceso de elaboración de un plan anual. Esto sería la distribución de la planificación del entrenamiento. El objetivo de ella es aprovechar al máximo el entrenamiento y alcanzar mejores resultados. Dentro del entrenamiento tenemos tiempos, como dije, a largo plazo, a corto plazo y también a mediano plazo. Los microciclos son unidades menores de entrenamiento, por ejemplo, entre 5 a 10 días, 1 o 2 semanas. Es el objetivo a corto plazo. Los mesociclos se componen de varios bloques de microciclos y pueden tener entre 1 a 12 microciclos, es el objetivo a mediano plazo. Y dentro de un macrociclo, que es generalmente un año, dentro de un macrociclo encontramos 2 o más mesociclos. Repito, el macrociclo es el plan de organización general del entrenamiento, que usualmente es de un año, a veces puede ser mayor o menor. En el entrenamiento funcional, la duración de los macrociclos en el programa de entrenamiento se hace un mínimo de 6 semanas, y los microciclos pueden ser por semana o las sesiones diarias de los ejercicios. ¿En qué consiste la planificación en el entrenamiento? Consiste en una forma de ordenar los conocimientos e ideas con el objetivo de organizar y desarrollar las sesiones de entrenamiento durante un determinado tiempo. Hay una frase muy buena que es: evitar la improvisación, de la misma nace el fracaso. Hay que planificar para justamente no ser un improvisado dentro del entrenamiento y lograr
los objetivos que nos planteemos, porque si no, no tiene sentido ni coherencia ni lógica ir haciendo ejercicios por ejercicios sin llevar un orden lógico dentro de una planificación prevista con anticipación. La planificación, ahora sí, en el entrenamiento funcional es complejo, ya que hay que tener en cuenta muchos factores, como que hay que entrenar movimientos y no músculos, hay que entrenar la fuerza del core antes que las extremidades, hay que entrenar la biomecánica del cuerpo humano y considerar la fisiología del ejercicio. Tenemos que incorporar en las sesiones los 4 pilares de movimiento para mejorar la coordinación intramuscular. Y como base de la planificación, tenemos que saber qué objetivo buscamos trabajar en la clase, definir objetivos y determinar los métodos para lograrlo. Estas son las consideraciones que debemos tener en cuenta, y también tenemos que hablar de las características, entre ellas que sea una planificación realista, motivadora, práctica, efectiva, creativa, innovadora y adaptada a satisfacer las necesidades de cada individuo. Cuando se habla de realista, según los alumnos que tenga, el tiempo, el material, tratar de motivarlos a estos alumnos. Hay que evitar el uso de modas. Por ejemplo, vi en YouTube tal video de tal ejercicio, pero bueno, hay que saber bien por qué se hace y entenderlo. No porque tal entrenador me dijo que daba resultados, lo voy a copiar. Siempre hay que analizarlo bien. Y también hay que analizar las capacidades de los alumnos dentro de lo posible. Siempre tener un plan B ante los imprevistos que puedan surgir en una clase. Y tenemos que desarrollar rutinas pensadas en pos de la mejora física y el rendimiento deportivo de cada individuo. Para planificar debemos preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, cómo hacerlo, qué vamos a hacer específicamente y cuándo vamos a hacerlo. Luego de respondernos estas preguntas, tenemos que tener en cuenta tanto objetivos como las variables de las cargas para conseguirlos. Acá tenemos un cuadro para darnos una idea de la planificación de la clase. Vamos a tener el número de clases, número de series para organizarnos, las estaciones, pensamos el tiempo de trabajo en cada estación, el tiempo de trabajo en cada serie, las pausas entre las estaciones, pausas entre las series, estas serían las micro y la macro pausa, el tiempo de trabajo total, el tiempo de pausa total y la duración del circuito. Y como ejemplo tenemos para trabajar la condición de la fuerza, que la vamos a desarrollar más adelante. Primero vamos a hablar de los objetivos. Este es el medio por el cual voy a realizar la planificación. Y la planificación vamos a desarrollarla en base al principio sobre el acondicionamiento físico. Es decir, vamos a arrancar primero en la base una puesta a punto para generar adaptaciones, y sería las clases para principiantes, ir poniéndonos al nivel de entrenamiento, asegurar la forma física básica. Idealmente tenemos que pensar cómo es la rutina del individuo y acondicionar el cuerpo en base a sus necesidades, y lo mismo si practica algún deporte, el estilo de juego que realiza. Para esto podemos desarrollar circuitos de preparación física general y muscular. Luego, para planificar objetivos, tenemos que planificar una clase centrándonos en el objetivo de la fuerza. La fuerza es la superación de cierta resistencia exterior con gran esfuerzo muscular. Y tenemos acá el objetivo del desarrollo de la fuerza en el entrenamiento funcional, es que se puede utilizar en un deporte o momento de la vida. De esto se trata la fuerza funcional, y es
emplear ejercicios como press plano, sentadillas a una pierna, sentadilla búlgara, peso muerto, dominadas. Acá en las imágenes tenemos dos ejercicios del tren superior y el tren inferior, que es lo que hay que estimular. Perdón, sentadilla búlgara no, estocada búlgara, que es el ejercicio que mantengo una pierna arriba del banco y la otra pierna la apoyo en el suelo y puedo realizarlo con pesas. La fuerza funcional es la fuerza básicamente donde un atleta puede usar el deporte o una persona puede usar en la vida diaria. El entrenamiento funcional entrena y evalúa de acuerdo a la calidad del movimiento. El entrenamiento funcional se centra en la aplicación de la fuerza funcional para una determinada habilidad o coordinación, ya sea en el ámbito deportivo o en el de la vida diaria. El principio de diseño del programa de la fuerza funcional se basa en aprender primero los patrones básicos del movimiento, arrancar con ejercicios simples con el peso corporal, ir de lo simple a lo complejo y mantener una resistencia progresiva con el tiempo. ¿Qué significa? Es ir agregándole carga o repeticiones por semana. Tenemos también el entrenamiento de la fuerza general, donde la velocidad del movimiento no tiene tanta importancia y se trata por entero sobre la fuerza, no la velocidad, en ejercicios del peso corporal, por ejemplo el power clean o las sentadillas. En este caso, en estas imágenes, ambos se realizan con cargas, en este caso las barras. Por otro lado tenemos la fuerza especial, que son ejercicios de transición de fuerza general a la específica, simulando los movimientos específicos del deporte. Tenemos ejercicios como la sentadilla a una pierna y el puente de glúteos a una pierna. Por último, hablamos de fuerza específica, ejercicios que tienen un movimiento con carga que imita la situación de la destreza deportiva. Ahora bien, si nuestro objetivo es trabajar la fuerza máxima, esta fuerza es la mayor fuerza que el sistema neuromuscular puede ejercer en una máxima contracción voluntaria. Se trabaja con pesos entre el 70 y el 95%, esto sería la intensidad. Si se trabaja al 70%, el 70% por 40 kilos dividido 100 es igual a 28 kilos. Si se trabaja al 90%, el 90% por 40 kilos por 100 es igual a 36. En este caso el volumen es 36 kilos y la intensidad es 90. Por último, la fuerza resistencia. Es la capacidad de resistencia al cansancio del organismo durante un rendimiento de fuerza de larga duración. Se trabaja con pesos entre el 20 y el 50%. Podemos realizar test sin implementos, sin materiales, y realizar la mayor cantidad de repeticiones posibles en algún ejercicio. Realizar 19 repeticiones, 25 y 30 repeticiones. Evaluar a mayor repetición sin disminuir la efectividad, mayor resistencia a la fuerza. En el trabajo sin peso se trabaja con una intensidad del 75 al 85%. Estos son parámetros para trabajar y planificar la fuerza-resistencia. Ahora vamos a hablar de las bases para planificar la resistencia. Ejercicios sin pausas y sin tiempo definidos para cada vuelta, todas las estaciones que componen el circuito del trabajo de la clase. Ejercicios sin pausas y con tiempos dosificados para 1, 2 o 3 vueltas. Ejercicios sin pausas y con el tiempo de ejercitación y dosificación estandarizada. Y es recomendado para el trabajo de la resistencia general y la resistencia especial. La resistencia especial es aplicada a un deporte o una actividad, por ejemplo a un corredor. Y la resistencia general puede ser resistencia aeróbica, donde predominan ejercicios de cardio o sprint de carrera, y resistencia muscular apunta a generar adaptaciones por medio de una cantidad de repeticiones entre 20 y 30 en un tiempo determinado de actividad. Ahora bien, podemos planificar en base si buscamos la especificidad en el deporte.
lo que tenemos que hacer es buscar la similitud del deporte mediante circuitos que estimulen las demandas del mismo. Realizar actividades que igualen los gestos técnicos o, por ejemplo, circuitos coordinativos para la mejora del deportista. Por ejemplo, el armado de un circuito donde integren ejercicios de propiocepción, ejercicios coordinativos, ejercicios de fortalecimiento del core con bases inestables, ejercicios de locomoción con resistencia y ejercicios que igualen algún gesto técnico o simule algún movimiento para poder, a partir de ellos, mejorar el rendimiento deportivo. Ahora bien, hablaremos de la potencia si queremos pensar en una planificación dirigida en el deporte. Planificar para entrenar y aumentar la potencia es muy importante en el entrenamiento deportivo. Se puede hacer de muchas maneras. Una de ellas son los ejercicios pliométricos. Otros, los lanzamientos de balón medicinal. Y por último, el levantamiento olímpico. Los medios eficaces para trabajar la producción de potencia pueden ser implementando materiales livianos, como dijimos el balón medicinal, lanzando, un ejemplo, lanzando como si fuese un lateral por encima de la cabeza, por atrás de la nuca. Se puede realizar el movimiento balístico. Balístico significa que el movimiento lo voy a lanzar el balón, no lo voy a solamente hacer el movimiento, sino que sale impulsado hacia adelante o hacia arriba. Se puede usar el trabajo del peso corporal y materiales más pesados como pesas rusas o barras olímpicas. Ahora, el entrenamiento de la pliometría se conoce como pliometría al entrenamiento físico que se lleva a cabo con el objetivo de lograr que un deportista pueda concretar movimientos que resulten más veloces y con mayor potencia. La contracción pliométrica de un músculo se produce cuando éste ejerce una fuerza menor a una resistencia puesta, lo que lo lleva a un incremento longitudinal del músculo en cuestión. Esto se produce, por ejemplo, al saltar. Las piernas contribuyen a la amortiguación con el pie, vuelve a estar en contacto con el suelo. Es un sistema para aprender a saltar y amortiguar la caída. Sistema de ejercicios reactivos, no solo una serie de saltos. Se usa para reducir el tiempo que pasa en el suelo el deportista y sirve para aprender a absorber el impacto. La pliometría ayuda a prevenir lesiones, ya que, como dije, absorbe el impacto y aprendemos a amortiguar el golpe en la caída. En una sesión de entrenamientos se mide el volumen de saltos, el número de saltos que vamos a hacer en la sesión y la intensidad, por ejemplo, poniendo un objeto o un obstáculo y saltarlo. El levantamiento olímpico para trabajar la potencia, vamos a primero definirlo. El levantamiento de pesas o halterofilia es un deporte olímpico que consiste en levantar el mayor peso posible en una barra de acero, barra olímpica, cuyos extremos contienen discos de acero, que son los que determinan el peso final del esfuerzo. El levantamiento olímpico es un gran método de entrenamiento funcional. Se realiza de pie y utiliza casi todos los músculos del cuerpo de forma explosiva y coordinada. Ojo, la desventaja de esto es que hay que enseñar bien las técnicas y no es para cualquiera. Depende del nivel de entrenamiento que tenga la persona, el deportista, y si no, tiene lesiones o padece dolores previos, porque esto demanda un esfuerzo muy grande. Entonces hay que tener cuidado y control, y lleva mucho tiempo la aplicación y el aprendizaje de estas técnicas. Ahora bien, sabiendo las bases de la planificación y en cuanto a trabajar a los objetivos, vamos a hablar de la sesión del entrenamiento y el diseño de ella. Como primera parte tenemos la entrada en calor. Esta es la fase inicial o el calentamiento, donde realizamos ejercicios de movilidad articular, ejercicios de activación usando bandas o peso corporal, ejercicios para preparar el cuerpo para la actividad física que vamos a desarrollar en la clase, ejercicios relacionados con la técnica del trabajo de la clase,
Y esto lo vamos a realizar por medio de ejercicios de cardio también, elevar de a poco la frecuencia cardíaca, el metabolismo. Los ejercicios van a ser de baja a mediana intensidad y va a durar entre 5 a 10 minutos y un máximo de 15 minutos dependiendo del tiempo que tengamos de clase. Ahora está la fase principal o el desarrollo de la clase, que es donde vamos a pensar qué objetivo queremos desarrollar en la sesión y qué circuito, por ejemplo, implementaremos. La fase de desarrollo es la parte de la sesión de entrenamiento más larga en cuanto a duración y consiste en el trabajo de los objetivos que se han programado al plantear la sesión. En los ejercicios, el orden, la intensidad, duración y las demás variables de la carga dependerán del modelo de la sesión y serán elegidos de acuerdo al criterio del instructor. Los objetivos que planteamos anteriormente y en base a esto desarrollar un circuito. Armar el circuito según objetivos y de ahí implementar las variables de la carga necesarias para los estímulos, por ejemplo la fuerza, aplicar ejercicios y pausas adecuadas para lograr el objetivo deseado. Acá tenemos como una clase anterior, armamos un ejemplo de circuito y en este caso estimularíamos la resistencia aeróbica y el trabajo de los patrones de movimiento. Nuevamente vamos a nombrar en el circuito estos ejercicios: salto de vallas para trabajar la locomoción, ejercicios de salto de tijera, movimiento de cardio, sentadillas, tabla de mano con skipping, repiqueteo en el lugar, ejercicio con banda de suspensión para trabajos de empuje, saltos con rodilla al pecho, trabajo de suspensión para la tracción, trabajos con medicine ball para trabajar las rotaciones y por último ejercicio de cardio para saltar la soga. En este caso este circuito ya lo habíamos puesto como ejemplo en las clases anteriores y esto serviría para el desarrollo de una clase, pero a partir de las próximas clases, que van a ser más prácticas, vamos a entender y desarrollar aún más los ejercicios que pueden pertenecer a un circuito dependiendo de la función, la funcionalidad y el objetivo que querramos conseguir. Por ejemplo, si trabajamos la potencia, como dijimos, ejercicios pliométricos, en las próximas clases vamos a desarrollar varios ejercicios para entender aún más la planificación y las herramientas que tenemos. Por último, la fase final o de recuperación, o que algunos llamamos la vuelta a la calma. Es la última parte de la sesión de una duración que dura entre 5 a 10 minutos, cuyo objetivo es devolver al organismo de forma progresiva el equilibrio inicial. Por medio de estiramientos, restablecer el organismo el equilibrio inicial, reducir tensiones y molestias musculares originadas durante la sesión, conseguir un estado de bienestar, disminuir la intensidad que se realizó en la clase y para esto debemos realizar una secuencia de ejercicios lógica y transición fluida con ejercicios que duren de 20 a 30 segundos y el instructor insistirá en la correcta ejecución de la técnica e indicará la respiración adecuada para la fase de la relajación. Bien, esto fue todo por hoy. En esta clase vimos varios contenidos y a partir de las próximas clases vamos a interiorizarnos sobre la parte práctica del entrenamiento funcional y ahí sí vamos a comprender mejor qué ejercicios se pueden aplicar o son más funcionales para lograr los objetivos que tratamos en la clase de hoy. Vimos parámetros y bases de la planificación y a partir de las próximas clases vamos a entender la aplicación y el desarrollo práctico para lograrlo. Cualquier duda que tengan, no duden en escribir al foro de consultas. Les agradezco muchísimo y nos vemos la próxima clase.